Futuro 360 es presentado por Oracle. La transformación comienza aquí. Podría haber sido un meteorito, un tsunami. Podrían haber vuelto los dinosaurios o llegado los marcianos. Podría haber sido una bala, una bomba o una guerra, pero fue una pandemia. Encerrados desde nuestra ventana, miramos un mundo paralizado. Quedamos desconcertados, atónitos, tratando de imaginar cómo seguir mientras se desmorona lo que habíamos creado. ¿Qué será del futuro? ¿Qué hacemos con lo que sabíamos y ya no sirve? ¿Cómo desaprendemos lo antiguo para abrir paso a lo nuevo? El destino se nubló y hoy navegamos a la deriva tratando de leer las señales entre la niebla. ¿Podemos entender lo que no conocemos? Hoy sabemos que somos pequeños, que nada es absoluto, estable, permanente. Necesitamos reconstruirlo todo. Relaciones, estructuras, códigos, nuevos sentidos para vivir en la fragilidad, nuevos acuerdos para atrevernos a ser diferentes, nuevos equilibrios para recorrer otros caminos. Recuperar lo humano como la más moderna de nuestras tecnologías. Hoy, por fin, y aunque nos asuste este salto al vacío, nos podemos reinventar. Congreso Futuro. Habitar la incertidumbre. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Futuro 360. Hoy vamos a hacer uno de los primeros llamados hacia la nueva versión de Congreso Futuro 2021 con un invitado de lujo que va a estar presentando durante enero su charla. Y él es David Quammen. Él es el autor de un libro que es bestseller mundial, se llama Contagio, y fue un libro que fue escrito mucho antes que la pandemia que nos está afectando hoy en día y que de alguna forma dejó claras las pistas que tanto la naturaleza como la ciencia ya habían recabado y que nos anticipaba que esto que ocurrió iba a pasar. Por eso quiero dar la bienvenida. Thank you very much, David, for being with us. Muchas gracias, David, por estar aquí en Futuro 360. Gracias, Paloma. Es un placer estar acá. I would like to start with your book. Quisiera empezar con tu libro que se llama Contagio. Cuando uno lo lee, sabe que tuvimos en realidad muchas alarmas por la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasó? ¿Por qué las personas no logramos escuchar las alarmas? What didn't hear anything? Didn't we hear anything? Why didn't people heed the alarms? ¿Por qué las personas no encendieron las alarmas? Como dice, hubo una serie de alarmas. Esto es un virus que viene de un animal salvaje, pero eso se le llama enfermedad zoonótica. Y ha habido en los últimos 60 años una multitud de enfermedades, comenzando con la fiebre hemorrágica boliviana en 1961. Ha habido toda una secuencia y lo más dramático, antes de esto fue el SARS original en el año 2003, que también fue un coronavirus que vino de un murciélago y mató a 1 de cada 10 personas infectadas. Fue una fuente de advertencia para estar preparados para una pandemia que podía provenir de un virus de un animal salvaje, pasar a la gente y esparcirse en el mundo. Y científicos sabían del peligro, funcionarios públicos de salud sabían. Líderes políticos decidieron ignorarlo porque es costoso prepararse para una pandemia, aunque no tan caro como una pandemia misma. Es costoso, sí, es algo que no va a pasar entre ahora y la próxima elección presidencial. Y por eso creo que estábamos tan poco preparados en muchas partes del mundo. Los cálculos políticos, priorizando presidentes por sobre la ciencia y la salud. Now, David, cuando recibes las noticias y tienes la primera idea de que existe el coronavirus y está atacándonos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? And what did you think? Well, I first heard about this pandemic. Creo que escuché por primera vez esta pandemia el 13 de enero. Recibí un mail de una red a la que pertenezco, que decía que estos casos de una neumonía normal en Wuhan, en China, habían sido identificados como un nuevo coronavirus. Y cuando escuché esta palabra dije, no.
Esto no puede ser muy serio porque los científicos vienen diciendo por 15 años que el coronavirus es del grupo de virus que puede ser muy peligroso, amenazando a una pandemia global. Y el 13 de enero pensé, ajá, esto puede ser grande, infectar y matar a mucha gente. Cuando leí tu libro aprendí muchas cosas sobre las distintas alarmas previas de esta pandemia, como el SARS con virus anteriores, pero también como el de Australia. ¿Por qué el mundo científico no puso la alarma a los gobiernos de que esto era serio? ¿Qué pasó? Primero que nada, mencionarte que el caso de Australia, que fue muy dramático pero muy pequeño. En 1994, caballos de carrera comenzaron a morir en un establo cerca de la ciudad de Brisbane. Una docena de caballos murieron en un corto periodo. 3 hombres trataron de salvarlos, un entrenador y un trabajador del establo y un veterinario. Uno de ellos se enfermó y los otros 2 murieron. Fue el primer caso de un humano que murió por endravirus, que ahora conocemos, que es transmitido por murciélagos. Hubo varios casos como esos y me preguntas por qué los científicos no alertaron a los gobiernos. Pues sí lo hicieron. Hay varios papers científicos que se publicaron entre 2003 hasta el presente que advierten que el virus o los virus que son traspasados desde animales salvajes pueden ser muy peligrosos para los humanos y esparcirse por el mundo en una pandemia, y en particular que influenzas y coronavirus tenían el potencial de causar una pandemia global. Estaba ahí, en la literatura científica, en protocolos para gobiernos ante una posible pandemia. Y los líderes políticos, incluyendo al presidente Trump en mi país, ignoraron esos consejos de mecanismos. Movieron el dinero porque no querían gastarlo en un plan de preparación si no iba a ayudarlos en las próximas elecciones. Es terrible, pero es cierto que las alertas estaban ahí y que los políticos las escucharon, pero no actuaron. David, we know that coronavirus is not as fast as influenza virus, for example, in terms of. Sabemos que el coronavirus no es tan rápido como la influenza en términos de su capacidad de mutar, pero ahora estamos recibiendo las noticias de una nueva variante de la cepa en Reino Unido. ¿Qué opinas? ¿Es un año un tiempo largo si lo comparamos, por ejemplo, con el virus de la influenza? Well, you're right that Estás en lo cierto, que el coronavirus puede mutar rápidamente, todo el tiempo. Todos los virus se mutan cuando se replican rápidamente. Cometen errores en copiar sus genomas. Así que decir que un virus muta es como decir que una persona está respirando. Pero a veces las mutaciones pasan a adaptaciones. El virus evoluciona en nuevas formas, de forma de poder ser más transmisible o más virulento, peligroso o quizás menos virulento. Los científicos han estado mirando este virus y han estado observando secuencias de los genomas en pacientes de todo el mundo. Tienen miles de genomas diferentes que pueden comparar para ver cómo este virus está cambiando. Últimamente ha habido preocupación en el Reino Unido por una variante del virus que se ha esparcido rápidamente en Londres, en el sureste de Inglaterra. Es una combinación de 17 mutaciones. Es un paquete de mutaciones que se está esparciendo rápido.
Eso podría pasar por accidente, por el comportamiento de la gente, que dos personas tuvieran esta variante y se juntaron, o podría ser porque esta variante es más transmisible. Or it could be happening because this new variant is more transmissible. I spent all day actually yesterday, Paloma. Ayer pasé todo el día leyendo papers científicos para tratar de entender qué está pasando con esta nueva variante de Reino Unido, y lo que pude aprender es que sí, que podría transmitirse más rápido, pero no hay evidencia de que podría ser más transmisible porque el virus lo es más o porque la gente lo esparce más. Y no hay evidencia de que es más severo, más patógeno. Así que los científicos estarán alerta y veremos qué pasa. So scientists will watch it very carefully and we'll see what happens. Now, when I heard you in other interview, I heard that you said, okay, right now the virus is very successful. Cuando revisé otra entrevista, decías que el virus era exitoso porque se puede transmitir entre personas muy fácilmente, como ha pasado en todo el mundo, pero cuando la vacuna aparece, sería en realidad la primera muestra o la primera señal para el virus de que necesita mutar. ¿Crees que quizás la variante de Reino Unido está relacionada con el desarrollo de la vacuna en ese lugar? ¿Podemos hacer esa suposición? With the says that we have for the vaccine in United Kingdom? Can we make that assumption? Yeah, so far there's no evidence of that. And the scientists I've been reading have been saying. Hasta el momento no hay evidencia de eso. Los científicos que he estado leyendo han dicho que esta variante es poco probable que sea inmune a la vacuna que estamos desarrollando. No es lo suficientemente diferente para resistirse a la vacuna hasta ahora. To be resistant to our vaccines so far. So that's very good news. Son buenas noticias, pero que hay que estar actualizando. Cuando el virus se está esparciendo y mutando constantemente, es como un chorro de agua cayendo hacia un valle, y si pones una pequeña presa adelante, detienen brevemente ese flujo y el agua fluirá alrededor de esa presa. Y eso es lo que pasa cuando un virus evoluciona alrededor de una vacuna. Pero si pones una larga represa, el agua no puede pasar y parar. Y eso es lo que una buena vacuna hace. Y esperamos que eso pase con esta vacuna. Channel of water represented by the virus moves around and builds up a little bit. It will not be able to get around the big dam. David, we're going to make a little pause and we return very fast. Vamos y volvemos. Volvemos en esta entrevista con David Quammen, un especial de Futuro 360 en el marco del Congreso Futuro 2021. David será uno de los invitados de este congreso. Así que, David, let's continue talking about this. When I heard in other interview David, dijiste que usualmente tenemos muchas de estas enfermedades respiratorias, pero no así la capacidad suficiente para afrontarlo con suficientes ventiladores. ¿Por qué si sabemos que hay tantas enfermedades respiratorias circulando, no estamos preparados? Why, if we know that we have so many diseases, respiratory diseases, we are not prepared to this situation? You know, Paloma, ¿Sabes, Paloma? No puedo responderte esa pregunta. Es una muy buena pregunta y es una pregunta para funcionarios de la salud pública y funcionarios de los gobiernos. ¿Por qué no tenemos suficiente capacidad de ventiladores, más capacidad en las unidades de cuidados intensivos para prepararnos a nosotros mismos, para absorber el golpe, para absorber olas de casos que sucedan cuando tenemos una pandemia como esta? La única respuesta posible es la falsa economía. Es costosa, de nuevo. Es costosa en términos de un año ordinario al crear sistemas de preparación y sobrepasar las capacidades, ya sea para ventiladores, ya sea para protección personal, lo que sea. Tener la posibilidad de sobrepasar las capacidades es costoso, pero cuando se presenta una verdadera pandemia, no estás hablando de billones de dólares.
Estás hablando de trillones de dólares. Y de repente, estos gastos en reparación aparecen muy pequeños comparados con las pérdidas que se están sufriendo cuando en las economías completas de los países están cerradas. Entonces, es una pregunta política que requiere funcionarios de la salud pública inteligentes, funcionarios de la salud pública honestos y de buen liderazgo nacional. How does this pandemic, ¿Cómo crees que la pandemia nos está obligando a cambiar? ¿Vamos a lograr cambiar después de esto? ¿Qué va a cambiar desde tu punto de vista? Bueno, yo espero que cambiemos, estemos preparados para la próxima pandemia con las cosas que acabo de mencionar. La capacidad de la salud pública es solo una parte de esto, pero esta pandemia y las otras amenazas que he mencionado no avanzan independientemente. No son cosas que simplemente nos pasan a nosotros los humanos, son parte de un patrón y esos patrones reflejan cosas que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos perturbando el mundo natural, el resto del mundo natural. Los humanos son animales, nosotros los humanos somos parte del mundo natural. Pero hay 8 billones de nosotros en este planeta. Nosotros somos muy inteligentes, estamos muy hambrientos, codiciamos recursos, necesitamos recursos, queremos recursos para alimentar a nuestros niños, para mantener nuestras economías avanzando, pero estamos provocando un tremendo impacto en el resto del mundo natural, extrayendo recursos, extrayendo combustibles fósiles y otros minerales, consumiendo animales salvajes, que es carne para consumo, y mientras consumimos todos esos recursos, atraemos el virus hacia nosotros, porque todos los animales salvajes traen una gran variedad de virus. Es simplemente la manera en que el mundo es. Hay una gran cantidad de virus viviendo en animales salvajes, y mientras destruimos esos ecosistemas y ponemos esas criaturas contra nosotros, ponemos el virus contra nosotros también, y le damos la oportunidad de infectarnos. Así que lo que yo espero es que 2 cosas salgan de estos. 1, que estemos mejor preparados para la próxima pandemia, pero 2, que debemos aprender a reducir nuestros impactos individualmente y colectivamente nuestro impacto en el mundo natural, de manera que no continuaremos creando estas amenazas de pandemia. Leí la carta de Bill Gates cuando apareció durante la pandemia, que dice que es un fuerte fan del capitalismo, pero que el capitalismo no puede solucionar los problemas en términos de la salud global en este momento. Así que la idea de una salud mundial para el planeta podría ser buena. ¿Crees que eso puede pasar luego de esta pandemia? Bueno, eso espero. Y es bueno que Bill Gates haya dicho eso. Bill Gates es un hombre muy inteligente, obviamente. Él y su esposa Melinda han estado haciendo un trabajo maravilloso. Tengo un gran respeto. No los conozco, pero les tengo un gran respeto hacia ellos. Y cuando él habla sobre una salud, está en lo correcto. Una salud. Salud humana, salud animal, salud del ecosistema. Es todo parte del mismo sistema y nosotros necesitamos respetar ese sistema. La interconectividad de ese sistema. Necesitamos entender que no podemos destruir la salud de animales salvajes, no podemos destruir la integridad de los ecosistemas y esperar que la salud de los humanos esté protegida. Debemos protegerlas todas juntas. ¿Qué podemos hacer con esta situación de inequidad entre los países? Tú vives en un país rico, pero tenemos muchos países pobres que no tienen suficientes recursos, pero sí pueden esparcir el virus a la misma velocidad que los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo esta pandemia puede cambiar la visión del mundo, sino que también las relaciones entre los países? No solo con la naturaleza y las especies, sino también entre los países. ¿Cómo se puede generar una responsabilidad común? Absolutamente. Y ese es un punto muy importante. Y qué bueno que lo planteaste. La desigualdad en la riqueza, la desigualdad en el consumo de un país a otro, de un sector, de una persona en un país con respecto a otra.
Estados Unidos es un país muy rico y consumimos más de los recursos que compartimos alrededor del mundo. Y hay personas grandes, grupos de personas incluso en Estados Unidos, que están desabastecidas, que no tienen un seguro de salud adecuado, que no tienen la comida adecuada. Ellos están sufriendo de esta desigualdad también. Esto necesita ser solucionado. Cuando yo digo que hay 8 billones de personas alrededor del mundo y que estamos muy hambrientos y somos muy inteligentes y estamos consumiendo todos estos recursos, bueno, cuando lo miran más de cerca, no es que 8 billones de personas se estén consumiendo a tal nivel, es que una pequeña fracción de 8 billones de personas se están consumiendo a un gran nivel. O sea, yo vivo una muy buena vida aquí en Montana. Yo entiendo no desperdiciar recursos, intento no consumir en exceso. Pero todos nosotros necesitamos pensar en eso, porque si todos en el mundo vivieran en una comodidad razonable y nadie estuviese consumiendo en exceso, entonces habría lo suficiente para que los humanos vivamos cómodos sin que usemos una destrucción tan grande del mundo natural. Entonces, no es solo un asunto de población humana. No es solo un tema de consumo humano, es acerca de la desigualdad en el consumo humano, al mismo tiempo que el tamaño de la población. Tenemos una última pregunta. ¿Cuándo crees tú que vendrá la próxima pandemia, pensando en el aumento de la población, en el ritmo de nuestra vida, en la situación en la que estamos viviendo ahora? ¿Cuándo crees que vendrá? Mañana. Eso es una exageración cuando digo mañana. Paloma, podría significar en cualquier momento, muy pronto, cuando podamos manejar el COVID-19, cuando lo pongamos bajo control con las vacunas, cuando sintamos que hemos salido del túnel oscuro. Debemos de inmediato, debemos celebrar por 5 minutos y luego debemos empezar a planificar para la próxima pandemia, empezar a prepararnos para defendernos mejor contra la próxima, porque podría suceder en cualquier momento. Y si no pasa por 6 años, eso no significa que no vaya a suceder. Va a suceder. Van a haber amenazas de futuras pandemias y necesitamos estar preparados. Pueden venir en cualquier momento. Bueno, David, ya queremos escucharte en Congreso Futuro. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Esperamos verte pronto. Muchas gracias, Paloma, gracias. Lo mejor para todos en Chile. Qué maravilloso, maravilloso país. Gracias. Quisimos tener esta conversación con David Quammen en el marco del próximo Congreso Futuro 2021, donde por supuesto vamos a tener que hablar de la gran noticia que ha impactado a nuestro país y al mundo completo, que es esta pandemia por coronavirus. Y queremos comprender más sobre ella y aprender más rápido para poder enfrentar tal vez esta amenaza en el futuro de una mejor forma. Futuro 360 fue presentado por Oracle. La transformación comienza aquí.